Desde este momento, queda con ustedes su programa Hablemos de Dios. Un tiempo para meditar, reflexionar, para conocer más de la preciosa palabra de Dios. Con sus amigos Omar Ropero y María Ángela Mozo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Dios. Amén. Y le damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la oración al Rey verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al gran yo soy en esta mañana. A ti entregamos, Señor, este programa. Aquí entregamos para que hagas tu obra en cada corazón, frente a cada situación, en cada hermano y en aquel amigo que te necesita hoy, Señor, entienda quién eres tú en su vida, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que solo en ti está la vida plena, que tú llenas todos los espacios, todos los vacíos, que resuelves todo, que eres un Dios de poder, de majestad, que tu gloria descienda en esta mañana y que seas tú, Señor, hablando a través de tus instrumentos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Bueno, y esta mañana pues le preguntaba al Señor el día de ayer, ¿no? Señor, ¿qué quieres que hablemos? Porque Hablemos de Dios ha tomado un giro. Anteriormente traíamos muchas predicaciones, pero el Señor nos indicó, dijo, no, yo necesito que hablen de mí. Por eso es hablar. Que cuenten. Y que Él nos dirija siempre en cada uno de estos programas, como hacemos en Mi Casa sobre la Roca. Y ayer el Señor traía a mi cabeza una palabra. Se llama corrupción. Yo decía, Señor, y bueno, la corrupción abarca muchas cosas, ¿no? Pero Dios me la mostraba de dos formas. Y yo quiero llevarte a la forma primero terrenal, a la que tú y yo podemos ver diariamente, porque hay corrupción terrenal y hay corrupción espiritual. Sí. ¿Cierto? Pero como nosotros estamos en este mundo y vivimos así como despistados, entonces vamos a hablar primero de la terrenal para después llevarte al campo espiritual. Porque de eso se trata cuando hablamos de Dios. Que lo entendamos en el punto de vista natural en el que nos movemos, pero cómo lo ve Dios. Amén. Así. Amén. Entonces, ¿qué es la corrupción? Bueno, ¿qué es eso? Yo sí he escuchado ahí que es la corrupción, que corrupto, que está preso, pero ¿qué es la corrupción? Dice que la corrupción es el abuso de poder o de confianza para un beneficio personal, que se manifiesta a través del soborno, la malversación de fondos o el fraude, y eso perjudica el interés colectivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa como tal la corrupción. Lo tremendo, bueno, yo no tengo que hablar mucho, sabemos que vivimos en un país corrupto, que no está al 100%, que la corrupción debilita, mira, escúchame bien esto, debilita la democracia, debilita las instituciones y la confianza que como nosotros como ciudadanos tenemos hacia las autoridades o hacia las instituciones. Y lastimosamente la corrupción fomenta la desigualdad social y la pobreza, porque lógicamente lo que se debe invertir, digamos así, hablando de lo público, sí, o lo que se debe hacer para el pueblo, para beneficio común, pues lo están tomando unos para beneficio propio. Eso es ser corrupto. Entonces vivimos en un país, lastimosamente, porque no es el diseño de Dios, escúchame bien, no es el diseño de Dios. Todo es el trámite. Diseño de Dios sí es el capitalismo, porque Dios lo estableció en su palabra. Que trabajemos y que con el sudor de nuestra frente nosotros nos ganemos el pan de cada día. Sí. Y el diseño de Dios es Dios estableció los gobiernos y lastimosamente el hombre, por su afán, por su avaricia, por el deseo de tener más, es donde entra la corrupción, porque la corrupción nace es en el deseo de tener más, de ser más que otros, de ansias de poder y de creer que el dinero puede saciar, mejor persona, puede saciar el vacío espiritual que tú tienes. Sí. Mira, todo pecado nace de un vacío. Puede ser de la infancia, puede ser de la adolescencia, de traumas, o simplemente de la avaricia, de la ambición, de las ansias de poder. Eso no se sacia, el poder. Uno se sacia hasta de comer, pero jamás se va a saciar del dinero o del poder. Y muchas veces también en esas familias disfuncionales, o sea, esas familias donde los valores, los principios
el temor de Dios no se inculca. Entonces cada uno hace lo que quiera hacer y los hijos se forman como no se deben formar. Antes, si veíamos, los padres estaban más precisos, estaban en la casa, estaba papá, estaba mamá o estaba mamá, y ahora ni las mujeres se salvan de esa situación, que antes eran más madres que mujeres y empezaban a enseñar. La urbanidad de Carreño misma en su momento enseñaba buenos días, cómo están, o sea, toda la cultura que conlleva a una interrelación con las personas y con la comunidad. Y entonces habían muchachos, habían jóvenes, habían ya personas que tenían una educación, que le cedían una silla a una persona, que tenían más valores. A usted le enseñan que no debe robar, a usted le enseñan que debe ser honesto, a usted le enseñan que debe ser íntegro en sus actuaciones. O sea, no hay esa enseñanza como antes y a la gente eso no le interesa. Y a veces las familias y los padres no están inculcando en los hijos todas ese tipo de situaciones que conllevan a que ellos más adelante pues no les interese nada, si tienen que robar, si tienen que hacer con tal de tener, y es lo que viene sucediendo. Y debemos de empezar con un principio, ¿no? El núcleo espiritual y el núcleo terrenal que Dios diseñó es la familia, ¿no? Amén, ahí es. Si hay familias disfuncionales, vienen estos problemas donde no se enseñan valores y principios. Sí. Y lastimosamente nuestra sociedad cada día está más corrupta. Cada día es más frecuente escuchar de personas que están presas, que la avaricia, la ansiedad. Y tenemos que hablar de lo común. Cuando hablamos de corrupción, enseguida nosotros hablamos de política. De una vez, eso va ligadito. Corrupción igual política. Pero la corrupción la vemos no solamente en la política, también la vemos en los estamentos privados. También lo vemos en la iglesia de Cristo. Y lastimosamente es un tema que hay que tocar, porque hoy el Señor pues lo que me trataba de que impartiéramos hoy era hacer caer en cuenta de aquellas personas que Dios les ha dado autoridad. Porque mira, la corrupción empieza en cargos de eminencia, ¿no? La corrupción comienza con las personas que están en un alto cargo, que Dios colocó en un alto cargo. Y que esta persona, se les olvida a Dios. Esta persona se olvida quién lo montó ahí. Sí. Se olvida que fue Dios quien lo puso ahí, porque no es por sus talentos ni por sus dones, sino porque Dios lo colocó ahí para beneficio del pueblo. Mira, y algo que Dios traía esta mañana a mi mente cuando oraba, era Salomón. Cuando Salomón, Dios se le muestra a Salomón y le dice: bueno, Salomón, ¿qué quieres? Salomón no le pide billete, poder, riqueza, no nada. Sabiduría. Salomón lo que le dice es: Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y eso, hoy mira, ese es un principio bravo porque es un temor a Dios. Él dijo: mira, a mí no me des fama, Señor, a mí no me des, mejor dicho, popularidad. Yo no quiero estar en el top 10 de los mejores mandatarios del mundo. Yo te pido, Señor, que tú me des la sabiduría tuya para poder gobernar a tu pueblo, para ser justo, para ser íntegro delante de ti, porque al final los corruptos creen que es que Dios no los va a juzgar. Y déjame decirte algo. Y están sirviendo a Satanás. Cuando Dios te coloca en un cargo de eminencia, mayor responsabilidad tienes. Porque Dios es el que te coloca ahí. Ahora, sabemos también que Satanás tiene poder sobre los gobiernos, sí. Sabemos que Satanás también puede colocar... A Cristo se los ofreció en el desierto. Eso fue lo primero que le ofreció al Señor. Mira, te ofrezco todos los reinos de la tierra. O sea que había una autoridad de Satanás sobre ellos. Sí, se mete a raíz casualmente también de eso, de la avaricia, ¿no? Coloca en el corazón del hombre el deseo de tener más. Hacer el libre albedrío del hombre, o sea, y las cogió el mal y se fue para allá. Entonces, claro, tenemos que entender eso, ¿no? Pero Dios quita y pone reyes. Pero Satanás tiene influencia directa sobre las autoridades. Por eso también nace la corrupción. Nace el deseo en estos funcionarios de tener más, de acaparar y de ser ellos como los que manejan el poder y ascuas de un pueblo. Y el diseño de Dios es que el pueblo, mira, aún la palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Amén, o sea, tremendo esto. Más cuando gobierna el impío, hay tristeza, hay frustración, hay pobreza, hay miseria. Porque el impío siempre va a buscar su beneficio propio. Amén, y aquí nosotros, sobre todo en la época de política, que ahorita vienen ya elecciones presidenciales, de cámara, de senadores, aparecen todo este botón de personajes prometiéndote cielo, tierra, hasta la salvación te la prometen. Y la gente por el interés no le importa, vende. No, sí, venden el botico, el tamalito, voto. Los 50,000. Sin saber importar. El daño. Oiga, y cristianos, mi hermano, cristianos.
Porque para allá voy, cristianos vendiendo votos, vendiendo su conciencia, incluso peor todavía, cristianos que van con políticos que van en contra de los principios establecidos en la palabra de Dios. Oiga, esto es tremendo. Y se dicen cristianos. ¿Tú cómo vas a vender un principio bíblico? Mira, y Dios también traía esto a mi corazón, mi hermano Edward. Cuando Daniel, el rey, establece un decreto que iba en contra del principio de Daniel. Él sabía que él no podía adorar a otro Dios porque ya Dios les había dicho, no adorarás a más nadie. Yo soy el único Dios. Y este rey expide un decreto que transgrede las creencias de Daniel. Porque más que estar escrito en un libro, estaba escrito en su corazón. Porque eso es otra. Tú te puedes saber el libro, pero si el libro no está en tu corazón, viejo, ahí no hay nada. Pero Daniel dice, no, a mí no me importa ese decreto. Yo voy a creerle a Dios porque es palabra de Dios. O sea, el Dios que yo creo estableció esto y por encima de ese decreto, yo no tengo que decir, si me mata, pues que me maten. Pero yo no voy a servir. Y mira, a él lo mandan a morir. A él lo mandan a un foso para que lo mate un león. Pero ese mismo Dios que él había creído y se había mantenido, ese mismo Dios lo guardó. Y hoy te quiero decir algo, amigo, pastor, apóstol, querubín, serafín, que me estás escuchando en esta mañana. Cuando tú y yo guardamos los principios de Dios, cuando tú y yo, mejor dicho, nos mantenemos inamovibles a los principios de Dios, Dios te respalda. Mira, sabemos que las instituciones, lastimosamente, muchas están hechas para corrupción. Hay muchas instituciones hoy en Colombia que no sirven para nada. Hay trámites que si la dávida no prosperan. Notarías, procuradurías, contralorías, fiscal. O sea, hay muchas instituciones que literalmente, mi hermano, no sirven, no funcionan. Esa es una realidad espiritual. Pero, y muchas veces esas instituciones, lastimosamente, por funcionarios corruptos, por funcionarios que buscan su beneficio propio, venden principios, lastimosamente esas instituciones pierden su credibilidad porque no se aplica la justicia que fue dada. Nuestro sistema penal colombiano no es perfecto, pero es muy bueno. Es buen tomado. O nuestro sistema fiscal es bien tomado. Código civil. El tema es que la avaricia del hombre llevó a que estas instituciones se perdieran. Bueno, esta mañana estamos hablando de un tema que pues lastimosamente nuestro país álgido, que nuestro país ha tomado mucha fuerza, que es sobre la corrupción. Y veíamos el motivo inicial, ¿no? Esto es en la parte terrenal. Ahora vamos a hablar la parte para la que Dios hoy nos envió, que es la parte espiritual. La parte en la que tú y yo, como hijos de Dios que decimos ser, de creyentes en Jesucristo, de seguidores de Cristo, debemos hacer. Y como hay una corrupción terrenal en las instituciones, que nace por la avaricia del hombre, que nace por el deseo de tener más, de ser importante, de tener recursos para mantenerse en un poder. Y digo, ¿para qué? O sea, porque los bienes terrenales, el orina y la gallina corrompen y no van a servir de nada. Y Salomón dijo que todo lo que había conseguido era vanidad. Era vanidad y aflicción de espíritu. Pero también la Biblia me habla de corrupción. En la Biblia hubo hombres corruptos. Y no son para ejemplo, ¿no? No, ay, voy a imitar a Fin de Ionés, voy a imitar a Giesi, no, voy a imitar a los hijos de Samuel. No. La idea es que no caigamos en eso. Y yo, ¿por qué quiero hablarte de esto? Y dice, bueno, hermano, ¿por qué sale con ese tema? Primero, porque Dios coloca en mi corazón eso. Y lastimosamente, pues no te voy a contar un testimonio personal, sino algo que hemos visto. Amén. Algo que muchas personas lastimosamente en nuestro municipio pues nos han comentado. Y no solamente en nuestro municipio, hoy en Colombia, como les decía, hay muchas instituciones que lastimosamente se han visto permeadas por esto. Pero quiero mostrarte que hay en el campo espiritual hay dos o nos describe la Biblia que hay un tema moral que incluso fue dado en la ley en Deuteronomio y se refiere a esa depravación, ¿no?, del hombre, la inmoralidad, el abuso de poder, el soborno, el fraude, que corrompen la justicia y corrompen las relaciones. Y bíblicamente te puedo hablar ahorita, yo los nombraba, estaban los primeros que aparecen los jueces, que muchos de los jueces corrompían lo de Dios para beneficio personal. Los hijos de los sumos sacerdotes
de Elí. En el libro de Samuel encontramos en la Biblia nos narra a los hijos de Elí, Finnes y Onés, que hacían lo malo delante de Dios y eran administradores de un templo. Eran personas que servían a Dios en el templo, pero el corazón de ellos se llenó de avaricia, se llenó de codicia, se llenó de deseo de poder. Y corrompieron lo de Dios, y lo sagrado de Dios fue permeado por ellos, por el deseo de tener más. ¿Qué pasó con ellos? Dios los cortó. Amén. Dios los mochó. Porque aparte de eso estaban sirviendo a Dios, pero le servían a Dios de mala forma, de mala manera, no como Dios había establecido. También la Biblia me narra que los hijos de Samuel, porque en el mismo libro de Samuel encontramos todo lo que te estoy hablando, los mismos hijos de Samuel no eran gratos al pueblo porque también habían corrompido y no habían sido rectos como su padre, dice la palabra. Y que Samuel fue un hombre que creo que fue uno de los profetas de mayor respeto en la Biblia, porque él hace algo que creo que al día de hoy muy pocas personas en el mundo pueden hacer: pararse delante de un pueblo y decir: a quien yo le he robado, lo he injuriado, le he hecho mal, le he dicho algo, he sido piedra de tropiezo. Dígame alguien hoy qué he hecho yo contra alguno. Oiga, y que nadie se levante. Oiga, eso ya hoy no se ve. ¿Por qué no buscamos eso? Lastimosamente no vemos eso. Porque como seres humanos decimos: es que yo fallo, es que sabe Dios que soy pecador. No, pero mira que Samuel fue un hombre íntegro e intachable en todo. Y dice que después de que él dijo eso, cayó un trueno, un rayo. O sea, como quien dice, Dios respaldando y confirmando que lo que él estaba hablando era totalmente real. O sea, hermano Omar, que yo puedo ser íntegro. No, sí, claro, puede ser íntegro. Y te quiero tocar un tema en general, porque hemos sabido de casos de funcionarios públicos que se han prestado para actos de corrupción siendo cristianos evangélicos, activos, asistiendo a una denominación muy conocida en la ciudad, ocupando un cargo de liderazgo en una comunidad cristiana. Y este hombre que te cuento por allá, un NN, cometió actos de corrupción en un cargo que él desempeñó. Y lo tremendo de esto, hermano y amigo, es que no solamente pasa en él, pasa en muchas dependencias y en muchos cargos. Cuando le dan a un cristiano la posibilidad, o sea, cuando Dios, porque es Dios quien coloca gente de su pueblo en eminencia y en cargos públicos, más delicados, para que ellos sean instrumento y sean luz al lugar que llegan. Sabemos que esos cargos públicos, como les decía ahorita, son permeados por el enemigo. El enemigo tiene influencia, tiene autoridad. Pero si Dios coloca hijos de él en esos lugares, es para que la luz llegue. Mira, para modificación. Es para que la luz llegue. Es para que su palabra sea predicada en esos lugares donde otras personas les es imposible llegar. Y que el que los vea allí en esos cargos sepa que el Señor los colocó y que ellos están sujetos y se rinden y son unos verdaderos cristianos genuinos. Ahora, claro, ahí te va a llegar tentación, te va a llegar la corrupción, claro. Pero esa es la diferencia que marca un verdadero hijo de Dios. Mire, los demás pueden ser corruptos, pero yo mantendré. Con Daniel, todo el resto hizo lo que el rey dijo. Todo el mundo se arrodilló y se postró ante la imagen, pero Daniel dijo: no, Señor, así a mí me maten, yo me mantengo firme en que yo nada más creo en un solo Dios. Y a mí no me importa si me echan del cargo, a mí no me importa si me destituyen. No, mire, Daniel más bien fue promovido. Daniel más bien fue exaltado. Daniel más bien fue recompensado porque él mantuvo su integridad y dijo: no, Señor, así todos los demás crean que está bien, yo sé que delante de Dios no está bien. Pero lo peor es cuando están en el cargo y llegan y se les olvida que el Señor los colocó ahí. Y fuera de eso, entonces dicen: no, es que yo estoy en el cargo y me tengo que someter a lo que me mande la autoridad competente porque estoy bajo autoridad, ¿cierto? Y entonces empiezo a comer una excusa para poder infringir la ley, la norma y sobre todo para poder desconocer los mandamientos de la ley del Señor. Y eso es lo más delicado. Y entonces ya entra como en una careta, en el sentido de que ya es normal que se haga eso. Pero yo no puedo seguir lo que otro hace corrupto y me parece normal. Yo debo seguir en la ley los mandamientos del Señor. Y si no puedo, como cristiano,
ocupando ese cargo público, hacer lo que el Señor me retiro, me tengo que ir. Es primero agradar a Dios antes que a los hombres. Y el tema es ese, no, es que mi jefe fue el que me puso aquí y él me está diciendo que yo pongo una firma ilegal porque pues que él necesita un favor político, entonces yo firmo porque mi jefe me dice que firme porque si no me echa. No, mira, Dios honra a aquellos que le honran. Y cuando tú determinas honrar a Dios, si fue Dios quien te colocó en ese cargo, porque hoy hablamos prácticamente, ya vamos a hablar de los comunes, pero estamos hablando especialmente de las personas que Dios colocó en cargos de eminencia, concejales, secretarios de despacho, directores, etcétera. Igual en las diferentes instituciones, porque todas están permeadas. Tu jefe te puede decir, no, mire, firme ahí, pero si tú sabes que eso va en contra de un principio de Dios, de la falsedad, de la mentira, o el perjuicio en caso tal para una comunidad, primero está soborno. Dios. Primero está Dios, porque mira, la corrupción moral y social, el abuso de poder y el soborno, se condena a la práctica de los gobernantes acepten sobornos para torcer la justicia. Eso lo dice Deuteronomio, que Dios no acepta eso, lo de Dios es derecho. Y entonces ahora eso es discriminatorio, desigual, va con la pobreza unido, porque si se hacen las cosas y se determinan las cosas para lo que debe ir y lo que se debe hacer, pues la condición de la población y de la gente cambia porque se ve el progreso. Pero es que trae más pobreza porque precisamente se enriquecen unos y se desfavorecen otros. Y cada día vemos personas que de un momento a otro, se enriquecen, pero con cómo se enriquecen, con traer pobreza para otras personas, y Dios no bendice esa clase de riqueza que tú puedas obtener a través de esa situación. Así es, mira, y aún en la Biblia nosotros encontramos personas que vendían lo de Dios para enriquecerse, lo que tú hablabas. Y lo tremendo hoy, mira algo, y ahorita lo hablábamos aquí atrás de micrófono, en elecciones muchos pastores, muchos líderes religiosos colocan incluso su misma congregación, sus principios a favor de un político, a favor de una persona, creyendo que él es el que le va a salvar. Mira, yo creo que Dios también coloca cristianos, hijos de él, en lugares de eminencia, en eso estamos claros. Gente de nuestra iglesia o gente de tu congregación que se lance un cargo, pues hay que apoyarlo porque son nuestros, al final son nuestros. Entonces, a veces catalogamos a todo el que se lanza, no, ese cristiano, ese también es torcido, porque eso enseguida pasa. Pero tú marcas una diferencia cuando estás en ese lugar, cuando tus principios, los principios de Dios en tu vida, por encima, hacen la realidad, o sea, los colocas por encima de tus intereses personales. Eso es lo que estamos hablando esta mañana. Cuando tú dices, no, mira, primero lo de Dios, después mis intereses. Si Dios me colocó aquí es porque Dios me quiere llevar en un mejor camino. Y yo conozco gente que bendice es Él. Mira, y yo conozco casos donde yo he visto, lo he visto porque tengo amigos así, donde Dios les ha prometido cargos de eminencia directamente a través de una palabra. Dice, te quiero llevar, vea, y en el primer cargo que le da, pundanga, la embarra, hasta ahí llegó el hombre. Él mismo se descalifica. El amor al dinero, se saca la raíz de todo propósito de Dios. Y mira, vemos el caso de José. ¿Cierto? Sí. José tuvo tentaciones, José tuvo como pecar muchas veces, pero José siempre se mantuvo. Y por haberse mantenido, Dios fue fiel y le dijo, como te mantuviste, yo te voy a honrar. Pero a veces queremos honra de hombres, queremos honra de políticos, en vez de que Dios sea el mismo que nos honre. Y ahora eso, la honra de hombres, de políticos, no es duradero, hermano y amigo que oye, eso es pasajero. Sí, todos los imperios se acaban. Ahora mira, la corrupción es un estado de deshonestidad moral y de desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, el cargo que tú ocupas, mañana lo puede ocupar otro. Y lo que tú no haces, mañana lo va a hacer otro. Mira, yo voy más allá. Y yo quiero hablar esto porque en una ocasión me pasó algo que te quiero comentar aquí. En una ocasión, íbamos de viaje. Porque también tenemos que hablar de eso. Y eso le pasa mucho a los cristianos. Llevan un papel malo, no van sin seguro, van sin el extintor, etcétera. Sin el casco. Sin el casco. Bueno, te para la autoridad competente, que es tránsito, policía de carreteras. Y he visto cristianos sobornando o intentando sobornar a una autoridad
para que no le hagan una multa. Parte. Mi hermano, eso es soborno. Punto. O sea, eso es pecado. Eso es pecado. Y también he visto casos donde hay hermanos en la fe que en una ocasión un hermano mío de la fe lo pararon y él no llevaba un documento. Y él le dijo, mi amigo, yo estoy incumpliendo la ley, inmovilice el vehículo. Él estaba con sus hijas. Y el policía le decía, pero no, hombre, tranquilo, colabórame. O sea, no, yo no te voy a hacer eso. O sea, inmovilízalo. Y el mismo agente le decía, pero es que yo no te quiero hacer. No importa, pero yo estoy desobedeciendo la ley. Entonces, o múltame o hazme algo, porque yo estoy desobedeciendo la ley. Y pues el policía le dijo, bueno, usted va con su familia, yo le voy a colocar el comparendo. Y le colocó un comparendo como de 700,000 pesos, me dice él. Pero dice, Omar, yo me sentí bien. Porque si yo sé que estoy infringiendo una norma, pues si a mí la autoridad competente me requiere, yo no tengo por qué disgustarme si yo soy el que estoy incumpliendo la norma. Ah, claro. Y mire, hoy la sociedad es tan cara dura que estamos infringiendo normas y todavía nos ponemos bravos. Mira, la función que tienen los agentes, la policía, es esa. Verificar documentos, establecer de que haya un orden. Y hay que tener un respeto por la autoridad. Y yo tengo que respetar y someterme a la autoridad. Yo no tengo por qué insultarlos, ni mucho menos tenerlos por menos, porque ellos están cumpliendo una labor para la cual Dios también permitió que ellos ejercieran. Y la Biblia me dice eso, someteo a toda autoridad. Si ellos están haciendo un requerimiento y yo no tengo un documento, yo no tengo por qué ofenderme. Ni tengo que dentarles la madre, ni se le ir peleando con ellos. No, ellos están cumpliendo una labor. Y acordate que una vez, yo me acuerdo ahora, acordando en el mercado público, detuvieron a alguien, no sé, que era cristiano, me acuerdo, hace unos años. Y cuando salió fue por los medios de información, el hermano, y se puso a discutir con la policía, y se lo llevaron, y diciéndoles y hablando, y decía, pero ¿por qué? Si ese parece un patriarca, ya un señor de edad, ya es cristiano, debería actuar de una manera distinta. No, el tipo se disparó en pleno mercado público y empezó, y entonces, ¿qué no se viene en el entendimiento y en el conocimiento del Señor que eso está mal? Porque no se actúa de una manera diferente. ¿Por qué se creen que están por encima de Dios? ¿Por qué se creen que pueden infringir las normas y que no pasa nada? ¿Por qué se creen que deben hacer porque los demás hacen? Porque también es eso, ¿no? O sea, la gente dice, no, pero es que para hacer este trámite ya se sabe que ahí siempre hay que pagar. Entonces yo lo tengo que hacer porque el trámite se me va a demorar más. Y entonces así lo puedo sacar más rápido. Eso también es corrupción, porque el funcionario está para hacer su labor y cumplir con sus funciones. Igualmente está sujeto a una norma y esa norma se tiene que respetar. Tarde o temprano tiene que salir, porque en materia legal se operaría el silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir? Que el funcionario que tiene 45 días algunos o un término determinado para poder resolverte la situación no lo hace, entonces tú te vas y colocas un silencio administrativo al 46 días y a los 46 días por una escritura pública se hace silencio administrativo que indica que no contestaron, pero que lo que estás pidiendo es, te lo concedieron porque no lo contestaron si sí o si no. Ahora mira algo, tú puedes escapar de la corrupción, sí, y si tú has hecho estos actos, hermano querido, porque también veo en eso, hermano Edward, a veces sí, no está mal tener una moto, no está mal, o sea, salir adelante. Sí, eso nadie está diciendo eso, y sabemos que un seguro vale mucha plata, sabemos que una revisión tecnomecánica vale dinero y que a veces vivimos del día a día, pero mi hermano, es la ley, y yo no puedo como cristiano estar con todos mis documentos infringiendo la ley. Es algo básico, mi hermano, y a veces creemos que yo ando así porque yo soy evangélico y Dios está conmigo. No, el día que te paren y te hagan tu parte, bien merecido lo tienes, porque al final Dios estableció esto. Y eso también, tratar de decirle ahora, no, mire, yo he contado con gracia. A mí en una ocasión me paró un agente también, y yo no alcancé a echar el cuento. Y yo llevaba un documento vencido, yo no me acordaba, o sea, yo ni siquiera me acordaba. O sea, no fue de descuido, fue como de, no le presté atención al documento, ni siquiera sabía que estaba vencido. Y cuando él me para, yo digo, anda, hermano, la verdad, ni me acordaba. Pero ya voy y hago la cancelación. Yo, pues, estoy aquí cerca, yo voy y pago. No hay problema, pero la verdad, no le presté atención al tiempo. Fui honesto con el tipo, le dije, si usted tiene que hacerle, pues hágale. O sea, yo no, pero yo de una vez voy y lo pago. Él me dijo, no,
me gustó su honestidad, siga. Pero fui honesto, ¿sí? A veces, cristianos, echamos mentiras para que no nos causen supuestamente un comparendo. Entonces, vendemos un principio y nos volvemos corruptos. Mira, Efesios nos habla, dice que nos llama a despojarnos del viejo hombre corrupto y vestirnos del nuevo hombre. Mira, ya nosotros no somos iguales. Si nosotros marcamos una diferencia en el ámbito que Dios nos coloque, ahora sí quiero hablar en general, sea en el político, sea en la administración, sea en un cargo público, en una empresa privada, sea en tu negocio, sea donde Dios te coloque, donde Dios te coloque, sé honesto. Mira, si tú le das legalidad, ahora vamos a hablar de un tema espiritual, al enemigo. Si tú le das legalidad a Satanás por un pecado que para ti te parece insignificante, él tiene cómo acusarte. Sí. Él tiene cómo decir, mira, Dios, hizo allá esto y ni siquiera se ha arrepentido. Él sobornó. Mira, él es corrupto porque él recibió una dádiva por esto. Y a veces creemos, no, Dios sabe, pero Dios. Y estamos tan cauterizados que ni pedimos perdón. Mira, ya hoy en la misma iglesia, ahora sí quiero hablar sobre la iglesia, hemos permitido que el pecado se mueva en los altares. Hemos permitido que lo de Dios se corrompa. Ponemos a administrar personas con una doble vida, con una doble agenda. Doble moral. Permitimos y dejamos que usen a personas que están en fornicación, en adulterio, que están en mentiras, que están en pecados sexuales, que están incluso en robo. Y muchos altares han sido contaminados y han sido corrompidos por la mano de un hombre. Hemos tomado lo de Dios y lo hemos dejado como si no valiera, como si Dios no se diera cuenta, como si a Dios no le importara. Y déjame decirte, Dios me decía eso esta mañana. Yo quiero que mi pueblo marque una diferencia. Yo quiero que mi pueblo deje y que deje de normalizar las prácticas como el engaño, el egoísmo, la calumnia, y que se quite esa ceguera de mi pueblo. Quiero que se quite esa ceguera de mi pueblo. Yo tengo que saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Yo no puedo seguir con esa falta de conocimiento, porque su pueblo pereció fue por eso. Pero hoy tú y yo tenemos el manual y la instrucción de vida, que es la palabra de Dios. Y nosotros no podemos seguir vendiendo nuestros principios y normalizando el pecado, que se convierte en una costumbre mental y en una forma de vida en la iglesia. Y se pierde la capacidad de reconocer las acciones incorrectas y ya las consideramos como lícitas. No, ese man tiene 2 mujeres. Bueno, que predique. No, ese man es sinvergüenza. Bueno, no importa. Porque priorizamos el propio interés. Y a veces se dice que por amor. Pero ¿cómo voy a sacar a esa persona? ¿Qué voy a hacer con esa persona? No, yo tengo que montar a este man en el altar porque este man es político, porque esta persona es de influencia, entonces yo lo tengo que tener cerca porque así no importa que él sea corrupto, pero lo tengo bien porque es que él me puede ayudar, él me sirve para lo que yo necesito. Entonces priorizo mi interés personal antes que el interés de lo de Dios. Y mira, siempre va a surgir un conflicto entre los deberes de una persona y sus acciones. Siempre. Tú y yo tomamos decisiones diariamente. Amén. Todos los días. Pero siempre en la iglesia de Cristo se tiene que marcar una diferencia. Y se puede manifestar como la corrupción del poder, del abuso del corazón, donde te dejas envolver por las ansias de tener más. Y el ámbito social y político es el que más refleja la manipulación de la opinión pública. Tanto que ha llegado a tocar la iglesia. Tanto que ha llegado a pervertir a pastores. Y mira, no te voy muy lejos. Hay un ejemplo en el chavismo, en Venezuela. Pastores, siervos, apóstoles, iglesias grandísimas, apoyando un tema socialista que iba en contra de todas las políticas cristianas. Sus políticas van en contra de la iglesia, van en contra de lo que Dios estableció. Y yo veía en esa época pastores y personas de influencia espiritual con boinas y apoyando brujería y apoyando, mira, lo de Venezuela, y me van a perdonar, es consecuencia de la venta espiritual que tuvieron. Es consecuencia de no haber colocado los principios de Dios primero. Es consecuencia de que la corrupción llegó a tan alto nivel que a lo último todo el país terminó corrupto, y por eso hoy están viviendo lo que están viviendo. Fueron corruptas las cortes, las asambleas, los consejos, todo fue tan corrupto que hoy ellos están viviendo lo que están viviendo.
Porque amén, la corrupción llegó a un tal nivel de que ya cuando las se vieron, ya nadie había recto. Todos los que habían en esos cargos eran corruptos. Y mira, ¿y creen que yo quiero hablarte de esto, amigo y hermano, para ir terminando. Es necesaria una transformación individual en tu vida, así como grupal, para dejar esas conductas que dañan al prójimo y que reconozcas que eso es un pecado. Pastor, amigo, líder, político que hoy me escuchas. A veces creemos que nosotros no le vamos a dar cuentas a nadie. Y puede que en esta tierra la justicia nunca te llegue, ni la fiscalía, ni la procuraduría. Puede que tú creas que haya salido invicto. Yo robé, ahí tengo mi plantecito, de eso vivo. Así tú lo creas, déjame decirte que hay un juicio del cual no te vas a escapar. Jamás. Hay un juicio que es divino. Hay un juicio que es de Dios. Y que posiblemente ese acto que tú hiciste de corrupción, de soborno, creíste que pasaba inadvertido porque aparentemente nadie se dio cuenta, porque lo hiciste en un cuartico oscuro, porque lo hiciste por allá en socarradamente, bambalinas. Sí. Pero déjame decirte que hay alguien que todo lo ve. Y que todo lo sabe. Y que todo lo sabe. Pero Él también está dispuesto a perdonar lo que tú has hecho. Él también está dispuesto a darte una oportunidad. Porque recuerda que el que te puso ahí fue Él. Y has hecho por ti, y has hecho para ti, has hecho para otros. Pero el Señor te dice que has hecho por mí. Y en estos días estábamos hablando sobre esos aspectos, que casualmente el Señor nos da la palabra para poder hablar de ellos. Pero es toda la tristeza que eso produce, sobre todo ver las personas normales que no son temerosas de Dios, al igual que las temerosas, aún más tristeza del Señor en ese tipo de posiciones. En la vida tiene que dejarse, que es la huella que vas a dejar tú de tu existencia hacia tus hijos y hacia tu familia y hacia tu herencia como persona. O sea, ¿qué va a pensar la gente? Te van a señalar, te van a decir, esa persona es así, así. Y además muchos descaradamente caminan en la calle sabiendo todo el hilo que tienen y todas las cosas que están haciendo, y le parece normal, porque como decía mi esposo, todo está bien y todo es normal y todo el mundo lo hace, pero no debería ser así. Conscientemente usted tiene que entender que si fuera de que Dios lo puso en el cargo de eminencia, usted debe cumplir con su ley y sus mandamientos, que Él no lo esté viendo. Pero entonces, ¿qué es lo que usted sabe y por qué se cree cristiano ocupando el cargo? Si sabe quién, Rey de Reyes y Señor de Señores, lo puso ahí. Y si sabe que debe cumplir su ley y sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy predicando? ¿Qué es lo que estoy diciendo que soy? Sí, realmente no soy un genuino hijo de Dios. Y eso, así, hermano y amigo, como decía mi esposo, se haga socarradamente. Siempre la gente sabe quién es cada persona. Siempre la gente va a saber y va a señalar. Y siempre la gente se va a enterar. Y siempre la gente te va a juzgar. Pero ahí lo importante es el juicio de Dios. Porque nada de lo que hagas, nada de lo que recibas, oiga, hermano y amigo que esté en esta posición, va a ser para bendición. No hay bendición en las cosas que se consiguen de esa manera. Nunca va a haber bendición. Porque no es el diseño natural del Señor, no es lo que Él quiere, no es lo que Él manda, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué pasa? Pues una cosa muy sencilla, lo que dice la misma palabra: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, que primero usted pone el dinero, que el principio, que valores, que mandamientos y que todo lo demás, ¿sí? Y pone aún su congregación en lo que dice y en lo que hace a favor de su situación personal. Una congregación no la hace crecer el hombre. Una congregación no se basa en una doctrina de hombres. Una congregación no se manipula de esa manera. Una congregación, solo allí en tu congregación, pastor, amigo, líder que oyes, solo lo maneja Dios, porque si no maneja esa congregación Dios, si actúas de esa manera, Dios no está allí, Dios no permanece ahí, Dios no está presente ahí, estás en pecado y simplemente estás actuando en la carne y no en el espíritu.
Amén, amén. Bueno, mi hermano y amigo, quiero dejarte con una hermosa canción y con esta reflexión. Yo digo que Samuel fue un ejemplo porque Samuel fue juez, fue profeta, fue sacerdote. Sí. Y en su vida primó siempre la integridad. La integridad son muchos requisitos. No es solamente, integridad no es una sola palabra, sino que son muchas cualidades de un hombre. Y Amén. Él fue íntegro. Y sí se puede hacer, sí, claro. Si Samuel sí puede lo pudo, ser íntegro. ¿Por qué no? Si lo hizo Samuel, sí lo puedes hacer tú también, amigo, hermano, pastor, político que nos escuchas en esta mañana. No es casualidad que hayas escuchado esta mañana la emisora. Y si de pronto cometiste un acto que sabes que no está bien y te ha quitado el sueño, no has podido dormir, estás inquieto, es un momento de volver a Dios. Ve al secreto, Señor, perdóname. Dejé que esto tocara mi vida, dejé que el corazón se me dañara, dejé que todo lo que yo dije algún día que quería hacer, me dejé corromper. Hay un tiempo de arrepentimiento. Todo lo que digo que soy puede ser perdonado en este día. Y si no lo has hecho, pues no lo vuelvas a hacer. Si no lo has hecho, mantente en no hacerlo. Sabemos que vivimos en un país con muchas condiciones donde se pueden dar fácilmente este tipo de cosas, pero tú haz lo que tienes que hacer legalmente. Dios bendice la legalidad. Y bendice Dios aprueba la legalidad. Dios respalda la legalidad. Y aunque muchas instituciones muchas veces se confabulen en contra de lo legal, usted manténgase firme en eso, porque Dios respalda las cosas legales. Dios respalda lo que hacemos, así nos cueste más tiempo, así nos cueste más dinero, hagamos lo legal, siempre las cosas derechas, porque Dios sí nos está viendo.